El sueño del rey Nabucodonosor. Como hemos visto hasta ahora, después del incidente de la Torre de Babel, la tierra quedó sumergida en idolatría, herejía, paganismo y toda clase de vicios mundanales. Consecuentemente, los pobladores de la tierra se alejaron cada vez más y más del conocimiento puro del Dios Altísimo, y a partir desde aquel entonces, los postdiluvianos comenzaron a serle infiel a Dios, amando y respetando a sus innumerables dioses terrenales e infernales, más que al Creador. Sin embargo, alrededor de una década después del incidente de la Torre de Babel, en su gracia, Dios llamó a Abraham para fundar su propia nación a través de él. A través de su pueblo escogido, Dios quiso demostrar su amor por su creación y la forma correcta en que el ser humano se podía acercar a él. Esa nación escogida sería un medio para enseñar al resto del mundo la manera como Dios quiere que su pueblo reine. En otras palabras, cómo Dios quiere que su pueblo viva, ande, camine o se comporte en esta tierra. Como los estándares del reino de los cielos son totalmente contrarios al del reino de las tinieblas, el adversario de Dios y de nuestras almas ha odiado con absoluta pasión al pueblo escogido por Dios desde el principio. Pero como él sabe que no lo puede destruir por más que lo intente, pues Dios lo defiende, entonces desde el principio él ha sometido a cruel esclavitud al pueblo escogido por Dios, es decir, a la nación de Israel. Comenzando con el hecho de que cuando eran apenas 70 personas, ellos se vieron obligados a mudarse a Egipto debido a una hambruna en la tierra. Génesis 46, 26 y 27. Sin embargo, en esa tierra el pueblo de Dios fue hecho esclavo por primera vez, y ellos también aprendieron todo lo referente a la idolatría egipcia durante sus más de 400 años de esclavitud. A su debido tiempo, Dios les envió a Moisés para libertarlos de la esclavitud física en la que ellos se encontraban, pero a pesar de haber sido libertados físicamente, ellos continuaron siendo esclavos espirituales. Eventualmente, ellos fueron establecidos como una nación teocrática, pero por la condición de idolatría de sus corazones, ellos fueron infieles a Dios, cometiendo toda clase de abominaciones. Tal fue su degradación espiritual que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a ver a Samuel, y en pocas palabras, ellos renunciaron a Dios como rey y demandaron que les constituyese un rey que los gobernase como los demás reyes de la tierra. Esto no le agradó a Samuel, y cuando él oró a Dios sobre el asunto, Dios le respondió que escuchara la voz del pueblo en todo lo que ellos estaban pidiendo, porque, continuó el Señor, no te han desechado a ti, sino a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Ellos me han dejado a mí para servir a dioses ajenos. Sin embargo, adviérteles cómo los tratarán los reyes que reinarán sobre ellos. En pocas palabras, Dios les advirtió que sus propios reyes terrenales los oprimirían, someterían y esclavizarían. Pero a ellos no les importó la advertencia y prefirieron a un gobierno conforme a los de este mundo en vez del gobierno de Dios. Primera de Samuel 8. Esa demanda dio origen a lo que conocemos como la monarquía de Israel. Y aunque el reinado de los tres primeros reyes de Israel se considera como la edad de oro de la monarquía de esa nación, esos tres primeros reyes estaban saturados de idolatría, lo cual es abominación a Dios, pues abre puertas a demonios. Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17 y Primera de Corintios 10 del 20 al 22. Primera de Samuel, capítulos del 13 al 15, registran que Saúl fue rebelde,
terco, desobediente a Dios y hasta fue a consultar a una bruja. Primera de Samuel 28 del 3 al 25. En otras palabras, no se sometió a Dios, sino que reinó conforme a su propia voluntad e intentó hacer lo que le vino en gana. En cuanto al segundo rey de Israel, el rey David, la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al de Dios, es decir, él trató de reinar con justicia y equidad, erradicó de Israel el culto a los dioses o a los ídolos físicos, reconocía sus propios pecados delante de Dios inmediatamente y se arrepentía y apartaba de sus pecados prontamente. Sin embargo, aunque él erradicó la idolatría de estatuas en Israel, él tenía la idolatría arraigada en su corazón. El rey David tuvo 8 esposas y 10 concubinas. En otras palabras, él practicó la impureza sexual y como podemos leer en Colosenses 3:5, la impureza sexual también es una forma de idolatría y cualquier clase de idolatría es pecado. Por lo tanto, abre las puertas al enemigo. Además de la impureza sexual, el rey David causó la muerte del esposo de Betsabé y además censó al pueblo. Con todo eso, él no fue el peor rey de Israel. El rey de las fornicaciones fue su hijo Salomón, con sus 300 concubinas y sus 700 esposas, lo cual lo hundieron en absoluta idolatría. Lo que aquí trato de resaltar es que el pueblo escogido por Dios cambió el reinado teocrático por una clase de gobierno terrenal. Ellos voluntariamente prefirieron reinar conforme a la imagen de los reyes de este mundo, es decir, conforme al reino de las tinieblas y conforme a la imagen del Dios de este mundo, en vez de reinar conforme al reino de Dios y conforme a la imagen de Dios en ellos. Las consecuencias no se hicieron esperar. La desbordante idolatría a la que sus gobernantes se entregaron no solo causó su propia degeneración y la de sus familias, sino la de la nación entera. Por la idolatría de sus gobernantes, la nación se desvió del camino de Dios y causaron la división de la nación. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 9 al 13. El reino de Israel fue dividido en dos. Israel quedó en el reino del norte y Judá en el reino del sur, y cada uno en su reino continuó con el ciclo de maldad típico de los gobiernos terrenales que ellos habían preferido. Eventualmente, el reino del norte, es decir, Israel, sufrió el segundo cautiverio de la nación en manos de los asirios. Segunda de Reyes, capítulos del 14 al 20. Los asirios enviaron a la nación de Israel al exilio, provocando la desaparición del reino. El territorio que Israel había ocupado fue degradado a la categoría de provincia asiria y reocupado por pobladores de distintas partes del imperio. Más de 100 años después, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió a Judá, destruyó a Jerusalén y el templo y exilió a la mayoría de sus habitantes. Jeremías, capítulos del 37 al 44 y Segunda de Reyes, capítulo 25. El rey ordenó a sus eunucos que le trajeran hombres ilustres del linaje real de los judíos que fueran de buen parecer e inteligentes para ser adoctrinados en cuanto a cómo funcionar en el reino babilónico. Daniel 1, versículos del 1 al 4. En otras palabras, una vez cautivo, esos ilustres debían olvidar sus costumbres y aprender a reinar conforme al reino que Nimrod había fundado en Babilonia casi 1500 años antes. Sin embargo, entre esos jóvenes ilustres que los siervos del rey Nabucodonosor trajeron de Jerusalén estaba Daniel, quien a pesar de haber sido forzado a vivir en la tierra que había sido la cuna de la idolatría, paganismo y herejía,
permaneció fiel al Dios Altísimo hasta la muerte. Estando Daniel en el cautiverio babilónico, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que, aunque el rey mismo no lo entendió y ni siquiera lo podía recordar, le perturbó muchísimo. Eventualmente, el Señor le reveló a Daniel tanto el sueño como su interpretación. El sueño. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2, versículos del 31 al 33. En Daniel 2, versículos del 36 al 45, registra la interpretación que Dios le reveló a Daniel. El sueño del rey se refería a los reinos e imperios que someterían a Israel, el pueblo de Dios, a partir del imperio babilónico hasta el último imperio terrenal. Note que Dios no le muestra al rey Nabucodonosor los dos reinos anteriores al babilónico, es decir, el egipcio ni el asirio, sino que solo le muestra los reinos a partir de Babilonia, del imperio de Babilonia. Reviste de interés que el Señor le muestra al rey Nabucodonosor los reyes terrenales por medio de una gigante estatua, indicando cómo las personas del mundo, representadas por el rey, ven a los gobernantes de la tierra, es a saber, como a poderosos gigantes. Sin embargo, en Daniel 7 y 8, Dios le reveló a su siervo que él ve a esos gobernantes como a extrañas fieras y como a terribles bestias salvajes, dispuestas a acornear, pisotear y devorar todo lo que esté en su camino con tal de obtener y retener su presa deseada. Para estar claros, el sueño no quiere decir que los imperios mostrados a Nabucodonosor son los peores del mundo, pues como lo confirma la historia, todos los gobiernos terrenales operan a mayor o menor grado de acuerdo al Dios de este mundo y a sus reinos saturados de maldad, lujuria por el poder, idolatría, exaltación y cosas por ese estilo. Dios le reveló esos imperios específicos porque ellos serían los que dominarían y someterían por largos periodos de tiempo a la nación escogida por Dios. El caso es que cada sección de la gigantesca estatua en el sueño del rey Nabucodonosor representa a un imperio diferente. Las 5 secciones de la estatua son cabeza, pechos, brazos, vientre, muslos, piernas y la de los dedos de los pies. Los 4 primeros imperios mostrados en el sueño sucedieron hasta la venida de Cristo. El primer imperio en el sueño fue el del mismo rey Nabucodonosor, es decir, el imperio de Babilonia, el cual fue mostrado como la cabeza de oro de la estatua. La historia nos muestra que el imperio que derrocó a Babilonia fue el imperio medo-persa, el cual fue representado en el sueño por el pecho y los brazos de la estatua. El hecho de que el material de esa sección era plata simboliza que ese imperio sería un reino inferior al babilónico. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito durante el dominio persa. El vientre y muslos de metal representaban al tercer reino o imperio mostrado a Nabucodonosor. Una vez más, la historia demuestra que Alejandro el Grande, el antiguo rey de Grecia, derrocó al imperio medo-persa. Del imperio greco fue profetizado que dominaría sobre toda la tierra y ciertamente a través de su cultura
Grecia impregnó, dominó e influyó al mundo a tal punto que aún hoy en día tenemos rasgos importantes de dicha cultura en nuestro mundo moderno. Todavía nos faltan los dos últimos imperios mostrados en el sueño del rey babilónico. Sin embargo, haremos una pausa aquí para no extendernos demasiado. En nuestro próximo estudio continuaremos con las dos últimas secciones de la gigante estatua del sueño del rey Nabucodonosor. Ese es un estudio bien interesante que se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis. No se lo pierda. Hasta entonces, manténgase conectado con Dios. El Señor viene pronto. Maranata.